en el día de hoy no puedo soslayar algo que no es menor, todo lo contrario, que es la renuncia del ministro de Salud de la Nación, del doctor Ginés González García. Esta renuncia le fue solicitada por el presidente Alberto Fernández y actualmente quien va a asumir exactamente a las 17 horas del día de hoy es la, viceministra o subsecretaria. Dentro del cronograma tiene otra denominación, es una encargada de área específica, que es la doctora Carla Bisotti. Esto ha sido provocado por toda una serie de escándalos, una serie de declaraciones que se sucedieron muy rápidamente en el día de ayer, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas donde renunció el doctor Ginés González García al Ministerio de Salud de la Nación. Esto, bueno, como ha salido tanto en redes sociales, en periódicos, en televisión, etc., en los medios de comunicación en general, unas declaraciones de Horacio Verbitsky, el periodista Verbitsky, hoy me trabuqué, el periodista, escritor y a su vez presidente del CELS. Fueron declaraciones muy desafortunadas, a mi entender, y con clara intencionalidad política. Mi opinión, y la manifiesto públicamente, es que había una controversia con respecto a la gestión del doctor Ginés González García con respecto al tema salud, al tema COVID, el tratamiento del COVID. En sus momentos, si recordamos, ya en el mes de marzo del 2020, él afirmó que el COVID o el coronavirus no iba a venir de inmediato a la República Argentina, que el verdadero problema era el dengue. Esto provocó una ola de reproches y a su vez dentro del círculo chico del gobierno también. Por otro lado, también había promocionado y se difundió mucho el pro vacunación a través de famosos del espectáculo, de la política, sobre todo del espectáculo y del periodismo, pero reitero, fundamentalmente del espectáculo, Moria Kazan a la cabeza, que hizo todo un show de la vacunación y que después quedó con un silencio absoluto. Y esto también provocó una muy grave y muy fuerte indignación en los círculos cerrados del actual gobierno nacional. Por lo tanto, hay cambios en el gabinete, esperemos que no haya muchos más, y sí deseo, y lo digo también abiertamente, que se cumpla con el programa de vacunación, que no existan más legisladores que se vacunan, que no existan más sindicalistas que se vacunen, que hasta vacunan a sus mascotas y a sus perros, perritas, en fin, o como si tienen gatitos también, y que realmente se cumpla, no solamente en Cava, como se la está cuestionando mucho, sino también en toda la República Argentina. Porque, por ejemplo, el caso de Provincia de Santa Fe viene muy, muy lento. Y ya tuvimos la palabra del actual secretario de Salud de Rosario, el doctor Leonardo Caruana, quien afirmó que a fines de marzo iba a estar prácticamente ya vacunada toda la población de Rosario, y estamos ya iniciando el mes de marzo y todavía no está finalizado el cronograma del personal esencial, pero esencial de salud, porque también, y eso hay que destacarlo muy especialmente, han sido y siguen siendo esenciales los trabajadores y trabajadoras mercantiles que están en la primera línea, por ejemplo, de los supermercados, cajeras, cajeros, y no están contemplados dentro de trabajadores esenciales. Lo considero absolutamente discriminatorio.
Los docentes no quieren iniciar las clases sin estar vacunados, pero los trabajadores mercantiles de supermercados y las trabajadoras tienen y deben seguir trabajando, si no, directamente los despiden a pesar de los reiterados decretos de necesidad y urgencia sobre prohibición de despidos, suspensiones por fuerza mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema da para hablar mucho, pero señoras y señores, funcionarios, tanto a nivel nacional como los respectivos ministerios provinciales, cronograma de vacunación. Se trate de la vacuna china, se trate de la vacuna hindú, se trate de la Pfizer, de la rusa, Sputnik 5, pero vacunación, sin discriminar. No hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, y menos aún quienes ocupan cargos y deberían dar el ejemplo, como por ejemplo el diputado Oscar Valdés, que se hizo también, que se considera también un adalid de la democracia, es el que señala con el dedo, demasiado. Señor Valdés, usted es un corrupto. Por lo tanto, ya continuaremos con nuestro programa y con nuestra columna habitual. Otro caso de justicia por mano propia. Mátenlo, si no sirve para nada. Este muchacho que había intentado robar ahí en el barrio, entre los vecinos, lo detienen y lo empiezan a golpear. Estamos repasando en imágenes entonces, en exclusivo, esto que ha sucedido, cómo los delincuentes intentan gatillar al policía, este saca el arma una vez que había entregado sus pertenencias, les dispara, hiere a los dos. Querían entrar a su casa. Se defendió a los tiros. Como ya habíamos anunciado, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que no es para nada menor y que quizás se lo toma muy a la ligera, que es la justicia por mano propia, que en realidad es injusticia, y los linchamientos. Y han ocurrido varios. En Ciudad de Rosario, sobre todo, si nosotros observamos, si nosotros vemos en los medios de comunicación, práctica, y a veces muchos que no están en los medios de comunicación. Casos de perseguir, por ejemplo, a un motochorro, a una persona que está caminando, que provoca un arrebato. Nos puede ir caminando y provocar un arrebato, no solamente el motochorro, ¿no es cierto? Es decir, las distintas variantes de delitos. Partamos de la base de que lo que estoy diciendo y lo que voy a decir no es una defensa o una apología del delito, todo lo contrario. Pero también, y desde ya lo anticipo, estoy absolutamente en contra de utilizar la metodología de la justicia por mano propia, que en realidad es injusticia. Y peor aún, con una culminación que sería el linchamiento. El linchamiento no es nuevo, es decir, un grupo de personas que por causas, digamos, sociológicas, una manada. Acá también se cumple, y muy, muy, muy visualmente e históricamente, la teoría de Hans Leimann, que fue un psiquiatra alemán que comenzó con todos los estudios, con todas las investigaciones referidas a la violencia laboral, que denominó psicoterror laboral, pero que estudió el comportamiento social, es decir, un trabajo de psicología social y de sociología social. Y acá es el efecto manada, es decir, la despersonalización, me parece que estoy un poquito trabucada, la despersonalización del ser humano individual en la masa. Y esto, indudablemente, debe ser, reitero, analizado no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista sociológico y psicológico.
es cuando el individuo pierde su propio ser, su propia personalidad y se confunde con la del otro. Y generalmente hay alguien que dirige y da la voz de mando de esa manada. Maten a este, tirar a este, pegar patadas. Son actos de una violencia extrema. Son actos en los cuales han ocurrido por todo Rosario y zonas aledañas, fundamentalmente por zona sur, que está muy castigada por muchos actos de inseguridad cometidos contra personas de cualquier edad. Pueden ser personas de la tercera edad, personas que trabajan, normalmente trabajadores, trabajadoras, mujeres, que van con sus carteras o sus bolsos y arrebatan celulares. Han llegado a matar personas para robar un celular. Yo en modo alguno justifico esos actos. Y tampoco voy a decir son inimputables porque estaban bajo los efectos de estupefacientes y por lo tanto no tenían conocimiento o pleno, cabal conocimiento de lo que estaban haciendo. Sí lo tenían, era deliberado, premeditado. Estoy hablando del delincuente. Pero ante un acto de violencia automáticamente aparecen grupos de personas, vecinos, vecinas, que se van sumando, que cortan la calle, porque ahora está la metodología de cortar la calle, y ahí de cercar al delincuente, obviamente cae, y dan patadas en la cabeza, en el tórax, en cuanto lugar exista. Tengo el caso de personas, amigas, que me han comentado de actos que fueron difundidos por los medios de comunicación y que ellos estaban circunstancialmente en el medio de ese acto de violencia, que realmente en un auto con niños de muy pequeña edad, niños y niñas de muy pequeña edad. No era un grupo numeroso, pero eran en realidad 2 autos. Cortaron la calle, los vecinos atraparon al motochorro, en el caso en cuestión, y empezaron a dar patadas, e inclusive con tanta saña que cierta cantidad de sangre golpeó en los vidrios de esos 2 autos que estaban parados. Y cuando una de las personas dijo, paren, por favor, esto no tiene que seguir, cállate la boca, andate, por supuesto insultaron a la madre, a la tatarabuela, a la bisabuela, y optaron por mantener un silencio, porque si no, era, no te metas, no jodas, o si no cobras vos. Esa fue la frase, entre otras, los insultos que ya dije. Es decir, que acá tenemos por un lado estos actos que son producto, la mayoría de ellos, de la ineficacia de un sistema judicial que necesita ser reformado. Ya desde hace unos años, 2015, mucho antes también, se anunció con bombos, platillos y una fanfarria enorme la gran reforma judicial. Provincia de Santa Fe estoy refiriéndome. Esa reforma sirvió muy poco. Ediliciamente sí, un muy buen edificio, pero la parte no es la de la infraestructura del actual edificio donde funciona, donde está el Centro de Justicia Penal, que también está en el antiguo y que todavía sigue funcionando Palacio de Tribunales de Calle Balcarce, ciertas áreas. La justicia penal en Argentina y en Rosario no está dando los resultados esperados. No tenemos que copiar sistemas de otros países e intentar trasplantarlos con ciertas variantes, ciertos maquillajes, a la idiosincrasia de un país diferente. En este caso se copió mucho del modelo chileno de justicia penal. El sistema de justicia penal, reitero, no está funcionando correctamente.
Se cometen muchos actos de injusticia. Se cometen muchos actos en los cuales entran por una puerta los delincuentes y salen por la otra. Fianzas, no fianzas, que hay muchos crímenes provocados por el narcotráfico, sí también. Que la política de seguridad del gobierno, del actual gobierno de la provincia de Santa Fe, gobernador Omar Perotti, vicegobernadora la doctora Rodenas, ex jueza penal, dato no menor, que además hizo casi toda su campaña por la persecución y la lucha. No fue la única, por otro lado, jueza, hubo otros que lo realizaron de una manera mucho más eficaz contra esas bandas delictuales, mafiosas, de narcotraficantes, los monos, concretamente. Señora Rodenas, señor Saín, ministro de Seguridad, usted dice que trabaja a destajo. Perfecto, los resultados no están a la vista. Siempre critica a la posterior conducción. Y ahí también me confundí porque la actual conducción es pésima. ¿Qué resultados hemos visto de controles efectivos de prevención del narcotráfico y de estos actos? Ya son hechos consumados. Y muchas personas están cansadas de discursos que son palabras, pero no actos y hechos. Sí, vemos circular móviles de la policía, de la provincia, algunos inclusive de gendarmería, pero ya es área de nacional, de justicia y de seguridad nacional. Es decir, ministerio de la socióloga Frederick. Bueno, los resultados no son buenos. Hay que buscar y hacer políticas a largo y mediano plazo, no en parches en el momento. Por lo tanto, linchamientos no, pero eso es un síntoma de que no está funcionando correctamente ni el sistema político en materia de seguridad, ni el sistema judicial en la parte penal. Muchas veces se condena a quienes son inocentes y muchas veces se deja sin condena a quienes son culpables, o penas menores que reinciden. Institutos de rehabilitación para menores, por ejemplo, no existen. Y lo digo desde hace años. Y ya lo he mamado porque en mi familia existió una persona que luchó muchísimo desde el punto de vista del trabajo social, en ese momento asistencia social, por la creación de institutos de rehabilitación. Es decir, no estoy a favor de la pena de muerte, no estoy a favor del linchamiento, menos que menos, de la justicia primitiva anterior a la justicia como la conocemos en los países civilizados, o al menos que se consideran civilizados, no al linchamiento, no a la justicia, entre comillas, por manos propias, pero sí a un sistema de prevención, de verdadera rehabilitación de quienes delinquen y no de las puertas giratorias